Bendiciones para todos en este día. Le doy gracias a Dios porque podemos estar juntos nuevamente a través de esta plataforma virtual para poder compartir juntos una porción de la palabra de nuestro Dios. Quien te bendice y te saluda en este día, la pastora evangelista María del Carmen Martínez, a quien Dios le da el privilegio que en este día pueda estar junto a ti, allí donde tú estás, en este momento, y poder llegar hasta ti para poder compartir esta bendición de parte de Dios. Y sabes, la palabra de Dios en este día está en el libro de San Lucas capítulo 5 y habla de la pesca milagrosa. Y dice así: aconteció que entrando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro y echa vuestra red para pescar. Y respondió Simón y le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía, dice la palabra. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombre. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gloria a Dios. Hasta aquí la palabra de Dios. Qué maravilloso lo que relata la Biblia. Este hecho que ocurrió en el tiempo que Jesús caminó entre los hombres aquí, en este mundo, ¿no? El propósito de Jesús era llegar a la multitud con esta verdad que Él trajo junto con Él cuando nació a través de la Virgen María, con el propósito de darle la salvación del alma a todo ser humano, porque necesitaba que se reconciliaran con Dios a través de su bendito evangelio para recibir el perdón y para que sus nombres sean anotados en el libro de la vida, justificado por la fe en Jesús y en su palabra. Y volviendo al relato bíblico, dice la palabra de Dios que Jesús tenía el propósito de llegar a todo ser humano con esta verdad que trajo en él. Era acercarse a todos aquellos que estaban en tiniebla, siendo la luz en este mundo, para liberarlos de esa oscuridad. Y sabe que las tinieblas y la oscuridad de la cual habla la palabra, se trata de la falta de entendimiento que las personas tienen de acuerdo a la voluntad de Dios. Allí había personas que tenían diversos problemas, enfrentaban diversas circunstancias de vida, dificultades, personas con enfermedades incurables, otras soportando crueldades, sintiéndose marginados, despreciados,
personas en esclavitud, en ignorancia. Pero allí estaban, porque todavía en eso había una necesidad de búsqueda, de saber la verdad, del por qué tanta crueldad, tanta maldad, tanta injusticia. Allí estaba la justicia divina frente a eso que era Jesús, la luz de este mundo para sacar al mundo de tiniebla y de ignorancia espiritual. Porque el amor de Dios es inalcanzable, es inentendible hacia las almas perdidas. Y Él quería reconciliar a la humanidad con Dios nuevamente para que volvieran a tomar ese lugar que necesitaban tener frente a Dios y sacarlo de la esclavitud. ¿Sabes de qué esclavitud estamos hablando? ¿De qué ceguera? ¿De qué tinieblas? Estamos hablando de lo que trae la consecuencia del pecado. La consecuencia del pecado trae tiniebla, trae ignorancia, trae ceguera espiritual. Y no estoy hablando de hechos físicos, los cuales uno conoce, que son pecados. Robar, matar, destruir. Todos los pecados principales que siempre se saben nombrar. No, estamos hablando de las consecuencias del pecado de estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabes? Dice así la palabra del Señor, que era tanta la necesidad de Jesús de acercarse a ellos para sacarlo de esta ignorancia espiritual y poderlos iluminar, ¿no? Para que conocieran la verdad, para que pudieran cambiar su circunstancia de vida, para que pudieran comenzar verdaderamente en la comunión con Dios, una nueva vida. Y dice la palabra del Señor que Jesús trataba de acercarse a todo, pero le era imposible. Un ser humano no puede abarcar tanto como para llegar al mundo entero, si no es por medios que le ayuden a hacerlo. Y ahí tenía Jesús los medios para poder hacerlo, y en las barcas de Pedro. Y dice que viendo que bajaban de la barca, Él entró a la barca de Pedro y dice que le rogó. Jesús le rogó a Pedro que le prestase la barca para poder hablar a toda aquella multitud. Y Simón Pedro se la prestó. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dijo que la apartara un poco de tierra, la apartara de la orilla, la barca, saliera un poco de la orilla, para poder él expresarse y llegar a más multitud, que todos pudieran escucharlo, que el viento llevara su voz hacia donde estaban ellos. Y Pedro se la prestó e hizo esto. Y dice que luego de que Jesús le habló a toda esta multitud, Pedro estaba allí, escuchando. Y luego Jesús le dijo: Simón, boga mar adentro y echa tu red al agua para pescar. Y dice la palabra de Dios que Simón le dijo: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra lo voy a hacer. ¿Y sabes por qué Simón le dijo a Jesús: Señor, lo voy a hacer en tu palabra? Y él lo hizo y rescató toda esa pesca tremenda que tuvo que pedir ayuda a la otra barca para poder subir esa pesca. Y dice que se hundían las barcas del peso, de la gran cantidad de pesca que tuvieron que subir. ¿Sabes? El milagro ocurrió. Pero ¿por qué Simón le dijo: Señor, lo voy a hacer en tu palabra? Porque él escuchó la predicación que Jesús le hizo a toda aquella multitud. Jesús le predicó su palabra, les presentó su bendito evangelio, el plan de salvación, y los iluminó, haciéndoles entender que Dios no era el culpable de su situación, que ellos estaban
en esa condición porque había un enemigo de Dios que quería destruirlos a ellos por causa de haber sido creados por Dios con un propósito y a imagen y semejanza de Él. Y por eso el diablo lo quería destruir, y no solo eso, sino que ponerlos en contra de Dios para que no se acercaran a la libertad que ellos necesitaban recibir. El escuchar esta predicación de parte de Jesús, esta enseñanza, tocó el corazón de Pedro. Y dijo, yo me juego porque necesito este milagro, esta bendición, y lo voy a hacer en tu palabra. Y lo hizo y el milagro ocurrió. Tremendo, ¿no? Lo que pasó en aquel momento. Allí donde estaba la multitud agolpándose para escuchar a Jesús, donde estaba Pedro con sus compañeros pescadores, estaban en las dos barcas viviendo un momento no bueno, porque no había prosperidad y había familia que mantener, deudas que pagar. Pero allí estaba todo esto mezclado y Jesús en medio de todo esto. Dice que la palabra de Dios dice que cuando ocurrió este milagro, Pedro cayó postrado de rodillas ante Jesús, diciéndole, Señor, no te acerques a mí, porque soy un hombre pecador. Porque él sentía y sabía que no se merecía lo que estaba recibiendo. Porque él había escuchado la palabra y entendió que estaba viviendo separado de la comunión con Dios, de acuerdo a las corrientes del mundo. Y entendió que necesitaba reconciliar su vida con Dios. Y al recibir este tremendo milagro, el corazón de Simón se quebrantó y reconoció el señorío de Dios. Él reconoció que lo que estaba recibiendo no lo merecía, pero lo recibió. Porque él también puso de su parte. Y él se puso de parte de Jesús y le prestó la barca. La retiró del mar para que le fuera cómodo a Jesús de que su voz llegara a la multitud con más amplitud. Y esto hizo que en su ignorancia Pedro se involucrara en la voluntad de Dios, y esto le dio el beneficio que él recibió. Pero allí estaba Simón Pedro en su ignorancia espiritual frente al dador de la vida, frente al que traía la salvación para las almas de toda la humanidad, del mundo entero. Y la palabra de Dios, la predicación de Jesús, estaba haciendo una obra tremenda en el corazón de las personas. Mira lo que hizo la palabra de Dios en el corazón de Pedro. Pero dice la palabra que luego que bajaron a tierra todo lo que habían pescado, dejándolo todo lo siguieron. No solo Pedro, sino sus compañeros. Y quizás muchos piensen, ¿cómo puede ser? Recibió un milagro tan grande de prosperidad y dejó todo de lado para irse detrás de Jesús. Pero yo creo que no es así. Yo creo que esa tremenda prosperidad que recibió Pedro junto a sus compañeros fue algo tan fundamental para el seguimiento a Jesús, que es el buen testimonio. Cuando uno deja un buen testimonio, puede salir airoso en seguir las pisadas de Jesús, porque no dejó carga, no dejó abandono. Pedro dejó el mantenimiento de su familia. No se fue abandonando todo y dejando todo tirado. Esa prosperidad quizás se hizo como una empresa para seguir el mantenimiento. Quizás su misma familia siguió este trabajo. Pudo pagar sus deudas, pueden mantenerse. Y Jesús se pudo ir sin cargas, sin preocupaciones, porque sus seguidores iban con él
gozosos por la bendición que dejaban a su familia. Yo creo que Pedro se fue con su mente y su corazón en paz, que su familia quedaba bien económicamente, quedaban mantenidos y sostenidos por la bendición que Jesús le había dado antes de llamarlos a su partida con él. ¿Sabes? Es una palabra tan tremenda que se puede sacar tantas revelaciones de esta palabra. Jesús obrando prodigios, milagros y maravillas, y viendo la necesidad de la humanidad, la desesperación de salir de la esclavitud espiritual, ¿no? De las consecuencias del pecado que acarreaban sobre sus vidas, sobre sus descendencias. Pero así estaba frente a ello la luz de este mundo, que vino para cambiar y transformar la condición humana en el nombre de Jesús. Y vino la luz que ellos no conocían para sacarlos de las tinieblas. Allí estaba la multitud agolpada detrás de Jesús, pero él solo no podía. Él necesitaba gente de confianza, con un corazón abierto y dispuesto a seguirlo, para ayudarlo en este plan de salvación en la tierra. Y allí fue Simón Pedro, la cabeza de la ayuda que necesitaba Jesús aquí, entre la humanidad. Y luego se añadieron los seguidores, pero de ellos quedaron 12, siendo preparado por Jesús para continuar esta misión cuando llegara el tiempo de su partida. Qué tremendo lo que esta palabra nos puede enseñar, ¿no? Porque una necesidad de tantas almas sedientas de la verdad de Dios puede hacer que Dios se involucre en la vida de personas comunes, pero con oportunidad de aceptar el llamado para ejercer este ministerio aquí, en este mundo de pecado y de tiniebla, para la salvación de las almas y la conversión de los corazones, y para construir su reino y dejarlo establecido en esta tierra. Jesús vino a establecer su reino en esta tierra a través de su bendito evangelio. Y estos 12 hombres que fueron preparados por Dios, los 12 discípulos, fueron los que continuaron esta misión hasta el día de hoy, donde nosotros estamos existiendo. ¿Sabes? Yo siento en mi corazón que hay personas que están escuchando del otro lado y necesitan conocer la verdad de Dios. No es un fanatismo, no es una secta, no es una institución nada más. Esto tiene un propósito de Dios. Detrás de esto está el propósito de Dios a través del bendito evangelio. Y es establecer el reino de Dios en la tierra. Primeramente Dios lo establece en tu corazón. Cuando tú lo aceptas como Señor y Salvador de tu vida, Él entra en tu corazón, Él toma en serio lo que tú le dices, que lo necesitas y lo necesitas dentro de su vida, porque reconoce que necesita que haya cambios en su vida. Necesita poder caminar de otra manera, de hacer las cosas bien y de probar que hay una vida mejor para cada uno de ellos. Entonces, la voluntad y propósito de Dios con el ser humano es que vuelvas a ocupar el lugar que Dios te dio al principio, cuando creó a su creación. Cuando Dios creó al primer hombre, a la primera mujer, que fue Adán y Eva,
que por desobediencia entró la maldición y el pecado entre la humanidad y sus descendencias, fueron apartados de la comunión con Dios, y el diablo tomó ventaja para destruirlo, para llenar su mente de corrupción y su corazón de odios, rencores, resentimientos, avaricias. Y después empezó a ejercerse toda la maldad entre las corrientes de este mundo, la crueldad. Pero pasado el tiempo, Dios a través de los profetas dio promesas que iba a venir un Salvador, que los iba a sacar de esa circunstancia de vida, de la esclavitud. Y lo que Dios prometió lo cumplió, y vino a través de Jesús. Jesús es la promesa de que tantos profetas declararon en generaciones y generaciones que iba a venir un Salvador. Y vino. Y el propósito del Evangelio es devolverte el lugar que Dios te dio al principio. Porque no es solamente Adán y Eva, sino que era también toda la descendencia que iba a venir a través de ellos. Y sabes que Dios te quiere devolver ese lugar en el área espiritual. Eres la creación de Dios, somos creación de Dios y estamos creados a la imagen y semejanza de Él. Y por eso es que el diablo, Satanás, un ser espiritual, quien fue echado de allí del cielo, porque quiso ser más que Dios, no supo respetar su lugar y la autoridad de Dios, y fue echado del cielo y vino a la tierra a destruir todo lo que Dios creó. Es muy largo esto para poder explicarlo totalmente, pero sí quiero decirte a través de esta palabra que la voluntad de Dios es lo mejor para ti. Es que vivas con paz, que tengas gozo en la comunión con Él, que tengas una vida sana, una vida mejor de la que hayas conocido hasta ahora. No solo para ti, para tu familia, para los que tú amas. Y Dios quiere dártela. Por eso es que tanta la necesidad de Jesús, que no le importó siendo Dios en el cuerpo de hombre, ¿no? Rogarle a un hombre que incluso vivía separado de la voluntad de Dios, que le prestara su barca, porque él necesitaba sacar esa gente de la ignorancia espiritual, de la esclavitud, del sometimiento. Pero la actitud de Simón de aceptar ayudarlo y prestarle la barca hizo que se involucrara en su voluntad y recibió la bendición. Bendito seas, amado Dios, en este día. Yo sé que hay muchas personas que necesitan conocer esta verdad. Y si Jesús en este momento está frente tuyo por medio de la palabra y te está diciendo que Él se está involucrando en tu vida, en tu circunstancia de vida, en tu necesidad. Él está viendo todo tu interior, pero está esperando tu actitud y tu proceder para con Él. Y tú tienes la decisión en este momento de involucrarte con la voluntad de Dios o seguir aferrado a las corrientes de este mundo. Quizás decidas, como Simón, apartarte un poco de lo terrenal e involucrarte en la voluntad de Dios buscando lo espiritual. O quizás decidas quedarte en tierra porque lo ves como un esfuerzo o como que no tiene beneficio tomar esta responsabilidad. Pero Dios a través de la palabra le está hablando a tu corazón. Dos cosas que Dios valoró de Simón, de este hombre, con el cual él se involucró porque vio que había en él algo que él podía utilizar para la salvación de las almas, que fueron sus barcas. Y lo que Dios destacó es que
aceptó ayudarlo y luego hizo obediencia a su mandato. ¿Qué le dijo? Jesús, boga mar adentro de nuevo y echa tu red al agua para pescar. Y él le dijo, en tu palabra lo voy a hacer, porque si era por él, no lo hacía, ya había estado toda la noche pescando y nada había hecho. Pero él le dijo, en tu palabra lo voy a hacer. Y lo hizo y el milagro ocurrió, pero luego él actuó con reverencia ante Jesús y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Reconoció que la palabra de Jesús le hizo entender de que necesitaba ser perdonado como toda esa multitud. Necesitaba recibir el perdón de Dios. Porque la palabra a veces te saca a la luz lo interno, lo que uno no sabe ni que está ahí adentro. Y él necesitaba recibir perdón de Dios. Necesitaba reconciliación. Y necesitaba comenzar de nuevo, pero con la bendición de Dios. Y esto lo hizo sentir indigno de no merecerse lo que Dios le había dado. ¿Sabes? Hay personas que yo sé que están escuchando en este momento y quizás fueron demandantes con Dios. Dios no le contestó una petición y se apartaron. O dijeron, Dios no me tiene en cuenta, esto no es para mí. Pero la palabra de Dios dice que Él le da gracia a los humildes y la espalda a los soberbios. Y muchas veces nosotros tenemos actitudes que a Dios no le agradan, son actitudes soberbias. Nosotros podemos ser soberbios con lo que enfrentamos en la corriente de este mundo. Primero para resistir lo malo que quiera venir contra nosotros. Y también para producimos capas sobre nosotros para no mostrar nuestra debilidad, nuestra escasez, nuestra miseria, nuestra debilidad. Y me refiero primeramente a lo espiritual. Pero esto se puede hacer con las corrientes del mundo, frente a lo malo que enfrenta o a las malas actitudes de otros hacia nosotros. Pero no lo podemos hacer ante Dios, porque Él es el que nos está dando la vida. Si nosotros hoy estamos juntos escuchando la palabra de Dios y tenemos vida, es por voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él tiene poder para tomarla y para volverla a quitar. O sea que Dios tiene la autoridad para dejarnos vivir en este momento. Él es el dueño de nuestra vida. Y por eso que en este día yo te animo a que tomes una decisión correcta. Esta es una gran oportunidad que nos da la palabra para recibir a nuestro Dios en nuestro corazón y pedirle perdón por nuestros pecados y que queremos comenzar una nueva vida en comunión con Él, con su respaldo y su bendición. Por eso, allí donde estás, yo te aliento y te animo a que podamos recibir la palabra de Dios y a Jesús en nuestro corazón y podamos decirle juntos en este momento: Señor Jesús, yo te pido perdón por todos mis pecados y te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor, yo te pido que entres en mí y transformes mi vida en un canal de bendición. Que yo pueda ser de agrado a ti y de bendición a mí mismo, a mí misma y a mi familia y a todos los que me rodean. Señor, pongo todas mis necesidades en tus manos y tomo tu bendición para mí porque estoy creyendo en tu palabra y sé que tú vas a hacer el milagro que necesito recibir de parte tuya. Amén y amén.